Al contrario. Decíamos entonces que más allá de las precisiones en las que vamos a entrar ahora respecto de lo que nosotros conocemos como grado de esbeltez, me interesaría que todos tuviéramos alguna idea de a qué nos estamos refiriendo, ¿eh? Relación entre el tamaño de la sección y la longitud de la pieza, ¿eh? Todos tienen más o menos en cuenta qué es esbelto y qué es robusto. Digo de una manera cualitativa, no cuantitativa. Ahora vamos a ver el tema de los números, pero ¿se entendió el concepto de esbeltez o de robustez? ¿Sí? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Bien, bien. Y decíamos entonces, ¿cuál es por qué tiene sentido, para qué nos ponemos a analizar esto? Por el riesgo de arqueo, de que se arquee la columna, que no permanezca en posición perfectamente vertical, sino que después de aplicada la carga quede con una cierta, con un cierto arqueo. Entonces, como acabamos de ver, este arqueo le puede agregar un momento flexor que no estaba considerado en el cálculo, que puede terminar rompiendo la columna. Esa sería la idea. Entonces, dicho esto, teniendo en cuenta eso, que el arqueo va a depender de la robustez o la esbeltez que tenga la columna, nos ponemos a analizar concretamente con números cómo le vamos a medir la esbeltez a una columna. Entonces, a ver, el grado de esbeltez de una columna va a ser igual al cociente entre su longitud de pandeo que se denomina así con la letra S sub K, dividido la raíz cuadrada de el momento de inercia de la sección y la superficie de la sección. Por eso se los aclaré tanto, porque miren cómo tenemos que llegar a determinar con un número el grado de esbeltez. Entonces, la longitud de pandeo, que en un ratito lo vemos, hace referencia a la longitud de la pieza. Y la raíz cuadrada del momento de inercia sobre la superficie de la sección hacen referencia al tamaño de la sección. Entonces, a la hora de hacer numeritos para calcular la columna, esta es una de las fórmulas que tenemos que tener ahí un costado a mano. ¿Cómo calcular la longitud, el grado de esbeltez de la columna? ¿Cómo se calcula? Dividiendo la longitud de pandeo de esa columna por la raíz cuadrada de el momento de inercia y la superficie. Bien. Cualquiera de ustedes me dirá, bueno, macanudo, pero ¿qué es la longitud de pandeo? ¿Qué es el momento de inercia de una sección? ¿Y qué es la superficie de una sección? Bueno, de estos tres valores, creo que con esto están más familiarizados todos. Ustedes saben cuál es la superficie de una sección. Por ejemplo, si la sección de la columna es de 20 centímetros por 20 centímetros, ustedes ya saben a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la superficie. Es al tamaño. La superficie de esta sección, el tamaño, como recordarán, la fórmula de la superficie, por ejemplo, para un cuadrado es longitud al cuadrado, o sea, es 20 centímetros al cuadrado, o como alguno estará haciendo 20 por 20, sería 400 centímetros cuadrados. ¿Bien? Todo el mundo que está viendo esto sabe que la superficie de esta sección cuadrada de 20 centímetros de largo es 400 centímetros cuadrados. O sea, de esta formulita, la superficie para nosotros es una variable conocida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien.
¿Y para qué sirve este parámetro? ¿Esto es como lo que hacíamos el año pasado? Claro, ese es el tema. Por eso digo, yo estoy seguro que más de uno de quinto o tercera se acuerda de esto. No sé si el resto, ¿eh? O porque no lo recuerdo o porque no lo vio directamente, ¿eh? Entonces, bueno, a ver, ¿se está agregando alguien más? No, está bien. Digo, por eso necesitamos revisarlo un poquito, si no, no tiene sentido que sigamos avanzando. Entonces, repito, de estas tres variables que juegan a la hora de definir el grado de esbeltez de una columna, la superficie es la más conocida por todos. Y digamos que como parámetro, la superficie conceptualmente, ¿para qué la usamos? ¿Qué es lo que nos informa? Bueno, la superficie nos informa sobre el tamaño de la sección. Porque aunque parezca muy básico lo que voy a decir, ¿cómo me doy cuenta yo si es más grande una sección de 20 por 40 que una sección de 30 por 30? O vamos a hacer, ya que la hice más chiquita, una sección de 10 por 10. ¿Cómo me doy cuenta yo que esta sección es más chica que esta? Por la superficie. Porque cuando yo le calculo la superficie a esta, supongamos que esta sea la figura 1 y que esta sea la figura 2. Así como acá hicimos 20 por 20, 400, acá hacemos 10 por 10, 100. Entonces decimos, como esta sección mide 100 centímetros cuadrados y esta mide 400 centímetros cuadrados, o mejor dicho, como esta sección tiene una superficie de 100 centímetros cuadrados y esta tiene una superficie de 400, ¿a qué conclusión llegamos? A que esta es más chica que esta, o esta es más grande que esta. Y a nadie se le ocurre discutirlo. ¿Por qué? Estamos contrastando superficie contra superficie. La figura que tiene más superficie es la más grande. Chao, se acabó la discusión. ¿Sí? Para eso, para esto sirve el concepto de superficie. Bien, de la misma manera que las secciones tienen superficie, las secciones también tienen momento de inercia. Y el momento de inercia de una sección, obviamente, estará midiendo otra cosa, porque si no, ¿para qué lo inventaron? O sea, ya sabemos que el concepto de superficie nos sirve para determinar si una sección es más grande que la otra, por ejemplo. Sirve para medir, para ponderar el tamaño. Bueno, el momento de inercia sirve para medir otra cosa. ¿Y qué es lo que mide? ¿Qué es otra cosa que mide el momento de inercia y que por eso aparece en esta fórmula? Mide la capacidad que va a tener esa sección de oponerse a las deformaciones provocadas por los momentos flexores, por las curvaturas que generan los momentos, de manera que una sección, cuanto más momento de inercia tenga, más preparada está para no deformarse por ese motivo. Y justamente es lo que nosotros queremos, que la columna nuestra no se curve. Entonces, ¿cómo va a contribuir la sección a evitar esa curvatura? Bueno, por un lado con su tamaño, cuanto mayor sea el tamaño, mejor vamos a estar en condiciones de evitar que la columna se curve, y además, cuanto mayor sea su momento de inercia, también. Entonces nosotros deberíamos elegir en una columna secciones lo más grandes posibles dentro de ciertos límites y con el mayor momento de inercia posible también. Con esas dos cuestiones vamos a minimizar la posibilidad de que se nos curve, o digamos que vamos a achicar la esbeltez de la columna. La columna va a ser menos esbelta y por lo tanto va a ser más apta para tomar una carga sin curvarse en exceso. Ahora, ¿cómo medimos el momento de inercia? Por eso esto es algo que tendríamos que haber visto el año pasado. A ver, vamos a ponerlo por acá arriba.
Supongamos que nosotros tenemos una sección cuadrada, que es el tamaño habitual de las columnas, y cuando es cuadrada, como todos sus lados son iguales, alcanza con designar uno solo, decimos un cuadrado de longitud L. O también podemos tener columnas como las vigas, de sección rectangular, en donde ahí no solo va a haber que definir un lado, que lo vamos a llamar B, sino el otro, D. ¿Cómo hacíamos en las vigas? Entonces, vamos a decir que a ver, vamos a borrar un poquito acá. Vamos a decir que a la hora de calcular la superficie, para poder evaluar el tamaño de una sección, nosotros ya sabemos que si es un cuadrado, vamos a hacer L al cuadrado, como estuvimos haciendo hoy. Y si es un rectángulo, vamos a hacer simplemente B por D, que eso también ustedes lo saben hacer. Entonces, a la hora de evaluar el tamaño de la sección, si es cuadrada, ya sabemos qué fórmula es, si es rectangular, ya sabemos. O sea, estamos evaluando el tamaño a través del parámetro superficie. Bien. Ahora vamos a evaluar para esas mismas secciones qué capacidad tienen para evitar las deformaciones por flexión. Y eso, como dijimos, no lo va a evaluar la superficie, sino que lo va a evaluar otro parámetro, que es el momento de inercia. Y entonces, a la hora de calcular el momento de inercia, por ejemplo, de un rectángulo, la fórmula ya no va a ser B por D, como era para la superficie, sino que va a ser igual a B por D elevado al cubo sobre el número 12. Toda esta fórmula, todo este número, D al cubo multiplicado por B dividido 12, ¿D qué es? Es la altura, B el ancho de la sección. Todo este número, ¿sí? Decime. Rocío Guaisol dice que no tiene internet y que por eso salió de la reunión. Ok, bien, bien. Decía entonces, para evaluar no el tamaño de la sección rectangular, sino su capacidad de oponerse a las deformaciones, vamos a hacer D al cubo por B sobre 12. Y en el caso de la sección cuadrada, bueno, va a ser directamente la longitud elevado a la cuarta sobre 12. Longitud elevada a la cuarta sobre 12. De esa manera, nosotros vamos a medir el momento de inercia de la sección y con ello, la mayor o menor capacidad que tenga la sección para oponerse a las deformaciones. ¿Hasta acá más o menos estamos? Sí, profe. Bien. ¿Qué nos falta? La longitud de pandeo. ¿Qué será la longitud de pandeo? Bueno, no tiene nada que ver con las secciones. Lo relativo a las secciones ya estaba acá. La longitud de pandeo apela a otra cuestión, como bien dice, a la longitud de la columna. Obviamente habíamos dicho, cuanto más larga sea la columna, más esbelta va a ser. Pero ¿qué pasa? No solamente tenemos en cuenta la longitud, porque si no acá directamente iría la longitud de la barra. Sin embargo, va el concepto de longitud de pandeo. ¿Qué es eso? Es una manera de relacionar a la longitud con la manera, además, con la forma en que esté vinculada a la columna. Porque no solo va a alcanzar que la columna sea muy larga o muy corta, sino también cómo está sostenida, cómo está tomada, cómo está agarrada por el edificio, tanto arriba como abajo. Recuerden que una columna, ¿qué era? Era el elemento que sostenía a las vigas de un piso. Y después los pisos se iban sucediendo,
entonces las columnas iban apareciendo al costado de los pisos. Entonces, la columna de un piso determinado está sostenida por todo el entrepiso que tiene por debajo y todo el entrepiso que tiene por arriba. Está sostenida, está limitada. Entonces, de acuerdo a la característica de eso, si la unión, si el sostén es rígido o si el sostén es simple, también eso va a incidir en cómo se comporte la columna cuando le llegue una carga, o sea, si se va a curvar mucho o poco. Entonces, no solamente tenemos que tener en cuenta la longitud de la columna, sino cómo está vinculada. Y ahí viene el fenómeno, ahí viene el concepto de grado de esbeltez. Entonces, ¿cómo sería la cuestión? Yo podría tener a la columna sostenida de una manera simple, tanto arriba como abajo. ¿Cuándo sería eso? Y, por ejemplo, cuando la rigidez de la columna, cuando el tamaño de la sección sea parecido al de la viga que la sostiene por arriba y al de la viga que la sostiene por abajo. Cuando esas dos vigas que sostienen a la columna son más o menos de un tamaño parecido, no tiene que ser exactamente igual, pero parecido, uno puede suponer que la columna está sostenida por apoyos simples, digamos, lo que nosotros consideramos como apoyos simples. Esa sería una opción. La columna tiene una longitud L y está sostenida por apoyos simples. Ahora, ¿qué pasaría si la misma columna, con la misma longitud L, estuviera sostenida por vigas mucho más gordas que ella, y que uno podría pensar que esa unión es una unión más rígida, parecida a un empotramiento? Repito, nosotros tenemos que la columna tiene una determinada sección, pero las vigas que vienen por arriba o por abajo son mucho más grandes, tienen una sección más grande que esa columna. O, por ejemplo, hay otro elemento, como por ejemplo un tabique de hormigón, que bien podría estar constituyendo el tanque de reserva del edificio, el tanque donde se acumula el agua. Con los tanques de agua se hacen con placas de hormigón armado, con tabiques de hormigón armado. Y un tabique tiene una rigidez mucho mayor que el de una viga o de una columna normal. Entonces, cualquier elemento que esté vinculado al tabique, para ese elemento el tabique representa un empotramiento. Lo mismo la caja de ascensores, ese tabique de hormigón armado por donde va el ascensor. Bueno, esos tabiques también tendrían la misma función. O sea, para un elemento normal representan un empotramiento. Entonces digo, nos encontramos otra vez con una columna de longitud L, pero que ahora está sostenida de esta manera. ¿Qué otra opción tenemos? Y bueno, podría pasar que la misma columna con esa longitud L esté sostenida de una combinación entre, por ejemplo, un apoyo rígido abajo y uno simple abajo, perdón, un apoyo rígido arriba y uno simple abajo, o al revés, un simple arriba y un rígido abajo, pero que sea uno y uno, mixto, digamos, podría ser una situación mixta. Y por último podría pasar, cosa que no sucede en los edificios, pero podría pasar cuando tengan que calcular por ahí una columna que esté solamente vinculada de un lado, por ejemplo, con un empotramiento de un solo lado. También sigue teniendo la longitud L y está vinculada solamente en un extremo. Esas son las 4 posibilidades con las que nos podemos encontrar con las columnas. Entonces, las normas de cálculo, los reglamentos, lo que dijeron es, en lugar de tener en cuenta solamente la longitud de la columna, tengamos en cuenta también cómo está vinculada, porque tiene que ver. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando yo cargo esto? Ahí ya vimos cómo es. Viene una carga P, acá hay una reacción, y esto va a tender a arquearse. Entonces,
independientemente de si se arquea mucho o poco, cuando los vínculos son simples, la forma de arquearse, el patrón de arqueado que tiene una columna es así. Es como cualquier elemento sencillo que ustedes toman. Yo acá no sé si tengo a mano, a ver si me sirve esto. Yo tomo un elemento cualquiera, le aplico compresión y se arquea. Ahí creo que lo están viendo. Esta es la típica. Ahora, ¿por qué se arqueó eso así? Porque mis dedos, para el palito este, representan un apoyo simple, no un empotramiento. La pieza puede girar alrededor de mis dedos. Fíjense cómo se comporta la pieza en el contacto con mis dedos. No está firmemente sostenido. Entonces el patrón de deformación es el que ven ahí. En cambio, cuando yo le aplico la misma carga a este elemento, como acá esto está rígidamente sostenido, en las cercanías con el vínculo no se va a poder arquear tan fácilmente como se arqueó acá, como yo hoy que le ponía los deditos al extremo de la ramita, del palito. Acá lo que va a pasar es que recién el arqueo se va a poder dar a una cierta distancia del vínculo. Al comienzo, la curvatura, vamos a hacerlo en rojo, a ver. Al comienzo, la curvatura va a ser así. ¿Por qué? Porque la pieza está enterrada en el empotramiento. Entonces el arqueo no va a ser simple, va a ser así. Y recién a una cierta distancia del vínculo se va a poder dar ese arqueo. Estamos mal con los colores hoy. A ver. Vamos a seguir probando con esto. Decía, este arqueo recién se va a poder dar acá, a una cierta distancia. Entonces, la pieza va a tener este patrón de deformación. Y la distancia que hay, en donde cambia la curvatura, digamos, entre los puntos de inflexión, es lo que importa. Ahora vamos a hablar de ese tema. Pero quiero que les quede claro que el patrón de deformación de la barra es diferente porque son diferentes los vínculos. Entonces, acá va a tener un arqueo simple, acá va a haber un arqueo más cortito y con un cambio, con un punto de inflexión, un cambio de curvatura. ¿Qué va a pasar acá cuando esto lo carguemos? Siempre con una carga P genérica. Bueno, el patrón va a ser una combinación de esto. O sea, donde había empotramiento, no va a ser posible el arqueo instantáneo como acá. Acá sí va a haber un arqueo instantáneo. Acá recién va a manifestarse a una cierta distancia. Y acá estaría ese punto de inflexión a que hacíamos referencia recién. Pero acá va a haber un solo punto de inflexión porque hay un solo empotramiento. Del otro lado va a ser directamente la curvatura que habíamos visto originalmente. Y finalmente acá, lo que va a pasar es que el arqueo se va a generar de una manera totalmente diferente a la que estuvimos viendo. Esto va a ser así. Va a ser un arqueo totalmente descontrolado con respecto a cómo era en los otros casos. Porque acá lo más probable es que se tome como si fuera una carga así. Entonces se va a provocar este arqueo. Esto está libre. Al estar libre, corremos el riesgo de que ocurra esto. Pero repito, esto no es lo que va a pasar en los edificios. En los edificios va a pasar esto, porque va a haber vínculo de un lado y del otro, siempre. Siempre una columna va a tener una viga abajo y una viga arriba. No es lo que va a suceder acá. Por eso yo digo, este caso lo ponemos como un caso general, pero nosotros nos vamos a enfocar en esto. Entonces, ¿cómo es la cuestión acá? ¿Cómo es la longitud de pandeo? La longitud de pandeo
es un coeficiente que pondera este patrón de deformación. Entonces nosotros decimos que cuando yo tengo una columna que recibe viga y viga más o menos del mismo de un orden de magnitud parecido, vamos a decir que la longitud de pandeo es 1 por la longitud de la barra. Así que si la barra esa medía 3 metros, la longitud de pandeo es 3 metros. 1 por 3, 1 por la longitud. ¿Qué pasa en cambio cuando nos encontramos acá? En donde la columna está sostenida por dos elementos que tienen un tamaño en un orden de magnitud bastante mayor, como habíamos dicho, un tabique, o que por lo que sea el tamaño de las vigas es mucho más grande que el de las columnas. Entonces ahí podemos considerar que este va a ser el patrón de deformación, y entonces lo que mide la longitud de pandeo es la distancia que hay entre estos puntos de inflexión. Y por ese motivo, como esto es más cortito que esto, decimos que la longitud de pandeo ya no es 1 por la longitud de la barra, sino que es 0,5 por la longitud de la barra. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que cuando yo tenga una columna empotrada en ambos extremos, la posibilidad de deformación, ese arqueo que nosotros decíamos, va a ser menor a este. O sea, esta columna, independientemente de que sea flaquita o gordita, por el hecho de estar empotrada, se va a deformar menos, se va a curvar menos que esta. ¿Esto quién me lo mide? La longitud de pandeo. Entonces la longitud de pandeo no solamente me mide la longitud de la barra, sino que además me está midiendo también cómo se va a deformar. Entonces, si yo tengo dos columnas muy largas, pero una está empotrada y la otra está simplemente apoyada, bueno, acá tengo más posibilidades de tener menos, de estar más tranquilo que acá. Acá estoy más complicado. Bueno, para terminar, ¿qué pasaría cuando tengo una combinación? Bueno, la longitud de pandeo es un valor intermedio, es 0,7, porque se supone que este valor, acá era 0,5, acá es 0,7. Entonces decimos que la longitud de pandeo es 0,7 por la longitud. Y obviamente ya está claro con lo que dije recién, acá estaríamos en un caso intermedio, un riesgo intermedio. Entonces, repetimos. Para calcular la esbeltez o el grado de esbeltez de una determinada columna, yo voy a calcularle primero la longitud de pandeo en función de la longitud que la columna tenga y cómo esté vinculada, y voy a poner ese numerito acá. Y después voy a calcular, por otro lado, ya no fijándome en la longitud de la columna, sino fijándome en la sección de la columna, voy a considerar qué superficie tiene, qué momento de inercia tiene, voy a hacer el cociente, le voy a sacar la raíz cuadrada, y a todo eso se lo voy a, o sea, todo ese numerito se lo voy a dividir a la longitud de pandeo que había determinado recién. Y ese número es el que me va a medir la esbeltez de la columna. Yo voy a decir, esta columna tiene una esbeltez de 44. Porque encima es un número adimensional, es un número sin unidades. Después vamos a ver cómo meter los datos acá para que nos quede un valor sin dimensiones, un adimensional. Entonces vamos a decir, esta columna tiene un grado de esbeltez 38, 42, y chau. Y todo el mundo sabe de lo que está hablando. Necesitamos tener esa idea, grado de esbeltez. Y ese grado de esbeltez, después comparándolo con un determinado grado de esbeltez, nos va a indicar si la columna para ese problema es robusta o es esbelta, o si es gordita o es flaquita. Y ahí tendremos que tomar nuestros recaudos. Así como para determinada ruta hay una velocidad máxima que la de nuestro auto no debería superar, comparamos la velocidad que está en el tablero del auto con la máxima que marca el cartel,
Bueno, acá nosotros vamos a comparar la esbeltez de nuestra columna con la esbeltez límite, digamos, para un determinado problema. Es básico esto para empezar a calcular la columna. O sea, yo digo, voy a hacer una columna con determinada altura, con determinada sección, vinculada de tal manera. Le calculo el grado de esbeltez y digo, ¿esta columna es esbelta o es robusta? ¿Es esbelta? Bueno, voy por acá con el cálculo. ¿Es robusta? Voy por acá con el cálculo. Esa sería la conclusión de cómo habría que encarar el cálculo de una columna a partir de su grado de esbeltez. Más o menos lo vamos viendo al tema. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, por ahora lo entendí. Me acordé Ahora, porque es lo que vimos el año pasado. exacto. Por ahora lo vamos viendo. Bien. Entonces, el jueves que viene vamos a enganchar el tema por acá y vamos a cerrarlo al tema columnas y vamos a ver si podemos empezar a ver algo de bases, así ya más o menos terminamos con lo básico, ¿de acuerdo? Bueno, profe. Nos encontramos entonces el jueves que viene, chicos, a las 15 horas, ¿sí? Bueno, profe. Sí, Ok. profe. Ok, Hasta el jueves. hasta el jueves.